Buenos días, clase de Geografía Turística diurna, marzo 2 del 2020. Estamos haciendo esperita de un minutico más para un compañerito que ya llegó. ¿Ya llegó? Sí, ya. Tenemos que ingrese para empezar. Andrés Felipe, buenos días. ¿Cómo vas? Bien, bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué más, Andrés? Andrés, Bien, ¿cómo vamos, compañero? bien. Ok, entonces ya iniciamos la clase de geografía. La clase anterior que vimos, alguien recuérdeme así rápidamente. Vimos algunos videos, la historia de Singapur, las ramas de la geografía, la historia de la geografía, algunos videos, y en qué se dividía la geografía. Ah, sí, profe. Ah, ok. Muy buena capacidad de síntesis, Andrés. Ahí se hace lo que se pide. Con esa claridad ya continuamos el día de hoy. Vamos a ver la Tierra, los movimientos de la Tierra, algo sobre el relieve, que ya es la temática del documentico aquel que yo les dejé en la plataforma. Espero que lo hayan leído para que participemos, que hayan investigado para que participemos. ¿El documento de la geografía que nos dejó la vez pasada? Sí, señor. Eso es lo que vamos a ver. No lo vamos a ver todo porque pues, es muy extenso para una sola clase. Pero sí, por lo menos vamos a empezar a ver ya con esta exposición cositas de eso. ¿Listo? Ahí están viendo la presentación. ¿Cómo vale? Ya. Sí, profe, ya. Listo. Veamos en el documento que utilizamos la geografía para localizar, representar, describir o explicar e interpretar. Parece todo, son muy parecidos, pero tienen sus grandes diferencias. La geografía, como toda ciencia, busca también respuestas. Y dentro del tema turístico sí que es importante esto, siempre se los he recalcado porque la geografía es la que nos lleva al sitio, la geografía es el lugar donde se desarrolla el tema turístico, es la tierra, es la nación, es la porción geográfica. Entonces la geografía nos ayuda a localizar, a ubicar, a saber en qué dimensión se encuentra, a saber como el sitio exacto de dónde estamos. También nos ayuda a representar por qué, porque visualiza. Es decir, con la localización decimos se encuentra en la magnitud tal con longitud tal, con la latitud tal y es en una península. Está más o menos ubicando el sitio que estamos buscando. Pero la representación se dice, es costero, tiene vegetación verde o vegetación de palmeras o vegetación de, no sé, se describe algo de la vegetación. ¿Cuenta con viviendas o no cuenta con viviendas? ¿Hay presencialidad de personas o no? ¿Hay presencialidad de establecimientos públicos o de alguna clase específica de vivienda o no? O hay, ¿cómo se llama esto? Hay, de los mares, arrecifes. ¿Hay arrecifes coralinos o no los hay? ¿Es una península? Pues que está rodeada de mar, está rodeada de montañas o tiene parte desértica. O sea, toda la visualización, como la descripción de cómo es, ¿cierto? El describir y explicar el lugar es la interrelación que hay. ¿Qué interrelación hay entre el hombre y el territorio que hay? Sí, esta es una península, pero tiene, estoy inventando, ¿no? Pero tiene una construcción de un muelle, que obviamente
el ser humano construyó ese muelle. ¿Qué interrelación hay? El ser humano, ¿por qué hizo ese muelle? Porque se necesita abastecimiento de víveres para las personas que habitan la población. Entonces era necesario el muelle. Hay una interrelación de traer víveres, por ejemplo, ahí, y en la cual intervino el hombre, ¿no? Y así como este simple ejemplo, se puede también caracterizar a través de la geografía muchísimas cosas descriptivas. Por ejemplo, un volcán, el volcán Nevado del Ruiz. Entonces, ¿qué interrelación hay entre el volcán, el territorio, la descripción y las ciudades que quedan muy cerquitas al Nevado del Ruiz? ¿Ustedes conocen lo que pasó en Armero? ¿Y el deslizamiento, profe, que acabó con todo el pueblo? Sí, eso fue en el 1985. Ok, entonces ahí, por ejemplo, la interrelación que hay, el Nevado del Ruiz en ese año, por dicho, en esa noche, porque eso fue de noche, eso fue como a las 11 de la noche, como desde las 6 de la tarde empezó a botar ceniza. Una ceniza no muy normal en el pueblo de Armero, que era el más próximo al volcán, no muy normal a los otros pueblos cercanos. Sin embargo, la gente no creyó mucho. Pero no, eso se calma, porque es que así es esa representatividad geográfica de los volcanes. Ellos están en constante erupción, no, en constante movimiento, pero muy rara vez hacen erupción. Y resulta que el Nevado del Ruiz, el volcán Nevado del Ruiz, esa noche, esa tarde, botó mucha ceniza y como a las 11 de la noche empezó a botar lava. Entonces, imagínense, un volcán tiene su cráter, ¿no? Y ese cráter estaba lleno de nieve, porque es nevado. Pues muy alto, es nevado. Y hizo erupción, entonces empezó lo que bota el volcán, lo bota ardiente y lo empezó a derretir la nieve, y esa nieve empezó a bajar por la montaña y trajo una cantidad de tierra y lava enfriada ya, lava enfriada, y tapó Armero, ¿cierto? Eso es una descripción que explica la interrelación del ser humano que se asienta cerca a los volcanes, que pues cree que no le va a pasar, desarrollan su foco de urbanismo ahí, y lo que pasó con el volcán. Este es uno de los ejemplos, por ejemplo, de la geografía descriptiva que se hace en la interrelación con el ser humano. Interpretar es entender el territorio, entender que hay territorios agrestes, territorios difíciles de vivir, que sin embargo vive ser humano. Por ejemplo, yo no sé, seguramente porque no lo he experimentado, pero a mí me parece muy difícil, muy complicado vivir en Alaska, en esos sitios tan helados, tan supremamente fríos, tan al norte que llegan abastecimientos por allá cada 15 días y pueden desarrollarse y pueden tener una vivienda normal. Ellos cazan osos, cazan focas, comen comida nosotros comemos de vaca y de cerdo y de marrano y de gallina y de pollo, pero ellos comen es de la pesca marina, de las focas, de pingüinos, del oso polar. Entonces son interpretaciones que se hacen en el territorio y asentamientos que la geografía explica de qué manera podemos hacerlo según lo que se encuentre allá, ¿no? Se vivirá muy diferente como se vive en el Amazonas, por ejemplo, a como se vive en, no sé, Bucaramanga, me imagino. En el Amazonas se come culebra, por ejemplo. Se come los huevos de la tortuga, se come muchas cosas que habitualmente en la ciudad nosotros no comeríamos, de verdad, ¿cierto? Entonces, cada sitio geográfico tiene su explicación, su descripción, su representatividad, su localidad, etcétera, etcétera. ¿Para qué nos sirve esto del turismo? En el turismo es muy valioso,
Primero la ubicación, obviamente, la representatividad o la visualización, cuando se van a empezar proyectos turísticos, cuando ya se han empezado y necesitamos mejorarlos. Acuérdense que el turismo es una ciencia que, no, el turismo no es ciencia, el turismo es un fenómeno. Es un fenómeno cambiante día a día, momento a momento. A momento. Entonces, la visualización es importante cuando se va a hacer un paquete turístico, cuando ya se ha explorado la localización, ya se ha hecho la ubicación geográfica de todo lo que hay, como el gran inventario, podemos visualizarlo. Ay, vea, aquí podría haber una zona de camping, por ejemplo. Aquí podría haber una zona de comida típica, tradicional colombiana del territorio. Cosas como esas, descubrir y explicar la interrelación. Aquí podemos traer, por ejemplo, a unos turistas y le hacemos un sendero interpretativo de toda la fauna y la flora que se encuentra en este territorio. Cosas como esas, para eso es la geografía y para eso son los valores que se tiene en la geografía en el turismo, o hacer la interpretación del territorio. ¿Aportes, chicos? Nada, ninguno. ¿Quiere decir algo más? Ok. Nos devolvemos para allá como a bachillerato o primaria. Ustedes saben qué es esto, ¿verdad? Sí, profe, sí. Rotación y traslación. Claro. Son los movimientos que tiene el globo terráqueo y también son de la geografía. Ya cuando vimos en la historia de la geografía que se dieron cuenta que el planeta era uno más de tantos planetas y que giraba era alrededor del Sol y no todo alrededor del planeta ni del ser humano, sino alrededor del Sol, se dieron cuenta que habían distintas formas de climas, en cada año, en 4 estaciones diferentes del año. Entonces empezaron a analizar que eso tenía mucha relación con el tema del sol, cómo se movía y de qué manera se movía y cuánto tiempo se demoraba en su movimiento y lo que ocurría en el planeta Tierra durante eso. Pero también se dieron cuenta en el movimiento de traslación, pero también se dieron cuenta que había un movimiento centrado en la Tierra que hacía que se diera sol o se diera luna o se diera oscuridad o noche. Entonces ahí identificaron el movimiento de rotación sobre su eje y el movimiento de traslación sobre el eje de todo el sol. ¿Listo? Eso es muy sencillo. Las diferentes etapas del clima de otoño, invierno, verano, en cuáles se hace verano, en cuáles no se hace verano. ¿Listo? Ah, profe, yo tengo dudas, sí, claro. Dime. Bueno, pues la imagen que nos estás dando, pues como es verano, invierno, entonces yo me pregunto, ¿qué países al cual? Porque algunos países tienen estaciones y otros sí no, otros sí no. Ah, ok, buena pregunta. Y lo vamos a ver más adelantico también. Acuérdense que oigan esto, la Tierra tiene una pequeña inclinación, ¿cierto? La Tierra no es así, o sea, su movimiento de rotación no es sobre este eje, sino le lleva más o menos así un poquito acostado, como unos 38, 40 grados de inclinación. ¿Qué pasa? Que al momento en que va rotando, en que va dando vuelta, el sol le va pegando diferente, ¿cierto? Por ejemplo, acá, en la parte de acá le está dando otoño, pero en la parte de abajo le está dando primavera. ¿Qué pasa? Hay hoteles, oigan eso, hay sitios de la Tierra, que es el centro de la Tierra, lo que llamamos, más que el centro de la Tierra, lo que llamamos la zona tórrida, que no nos afecta demasiado la inclinación de la Tierra, para que a nosotros, por ejemplo, en nuestro territorio o esa franja que vamos a ver más adelante, no se produzca estaciones. Perdóname. Por ejemplo. Ah, bueno, sí, profe. Por ejemplo, acá, nosotros estamos, aquí está Colombia, estamos en la línea ecuatorial, ¿cierto?
Este es el norte y el sur. La inclinación de la Tierra es más o menos esta. O sea, imagínense un poquito inclinado este cuadrito, así. Entonces, al pasar la línea de la mitad de la Tierra, aquí solamente hay invierno y verano en todo el globo terráqueo, o sea, esta parte de África, esta parte de las islas donde está Singapur, que vimos, allá no tienen estacionales, las 4 estaciones. Allá, igual que Brasil, que Perú, que Ecuador, que Colombia, no tenemos, o sea, toda esta parte de la Tierra no tenemos las estaciones. Las estaciones son en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Cuando en el norte está en primavera, abajo están en otoño. Cuando aquí están en invierno, aquí están en verano y viceversa. Es por la inclinación de la Tierra que se dan esos cambios de clima. ¿Clarísimo? Sí, profe. Profe, yo otra duda, bueno. Dale. Y del año es que, bueno, es algo que no entiendo, es el del año bisiesto, porque cada 4 años se pone en febrero, que se pone un día más por la rotación de la Tierra, pero ¿eso qué tiene que ver, profe? Es que eso es lo que no entiendo. Eso es un calendario, el calendario gregoriano, ¿cómo en qué año fue? Eso fue como en 1500 algo, un papa cambió el calendario que existía. Y se dieron cuenta que la Tierra demoraba 365 días en dar toda esta vuelta, ¿cierto? Entonces tenían que dividir los 12 meses en los 365 días. Por eso, unos meses se quedaron de 30, otros de 31 y tuvieron que cortar febrero para dejarlo cada 4 años con un día más, que sería 29. Este año no es bisiesto. Este año tuvo 28 días únicamente, que se cerró el día de ayer. Entonces, es cuestión de cuánto tiempo dura este globo terráqueo girando sobre su eje para completar los 365 días. Por eso que es una ciencia y la geografía es una ciencia y las ciencias son exactas y tiene matemáticas, que lo vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan la influencia de las matemáticas que daban con la geografía? Esas mediciones se daban ahí y aclara la pregunta que tú estabas haciendo. De por qué le falta unos días. La explicación más básica es esa, es por el número de rotaciones de traslación, porque eso varía cada 4 años. Nada tiene exactitud, es como la distancia entre la Luna y la Tierra, ¿cierto? Hay una atracción muy específica entre la Luna y la Tierra y hay una influencia de las fases de la Luna sobre el tema de los sembrados en la tierra. Yo a ustedes les había comentado de el calendario Bristol, ¿o no? No, profe. ¿No? Espera a ver si lo encuentro acá, imágenes del calendario Bristol. ¡Ay, sí está! Esperen, les voy a mostrar. Cuando yo era chiquita, yo iba a la finca de mi abuelito y ellos sembraban café y plátano y aguacates. Entonces cuando nosotros, la época de vacaciones que íbamos era como en diciembre, enero, ¿no? La época de colegio. Y en enero mi abuelito siempre iba al pueblo y traía el calendario Bristol. Yo una vez lo encontré y le dije, abuelito, ¿qué es esto? Y me dijo, eso es nuestra guía para hacer los sembrados en las tierras, para saber cuándo se debe sembrar el café, cuándo se debe recoger, de qué manera se recoge, y etcétera, en unos periodos del año. Entonces yo le decía, pero ¿y por qué? Entonces dice, porque ahí viene escrito los periodos de la luna, y la luna tiene mucha influencia en los cultivos en la tierra. Entonces, ay, no, mentiras, no están viendo. A mí me pareció eso como, uy, wow, ¿cómo así? Yo no tenía ni la menor idea. Dígame si lo ven. ¿Sí lo están viendo? Ya, ese anaranjadito. Sí, ese anaranjadito. Este es el famoso calendario Bristol, que dice las posiciones que tiene la Tierra. Ay, vea, 2021. Las posiciones que tiene la Tierra
el Sol sobre la Tierra. Vea, 189 años de publicación continua. Este es el 2021, pero por dentro, yo quiero verlo por dentro que muestre. Muestran solamente la portada. Muestran solamente la portada. Pero es un calendario que le ayuda muchísimo a los campesinos y tradicionalmente a ellos les favorece muchísimo la... Venga a ver qué dice esto. Uy, no se ve casi, ¿cierto? Se ve muy borroso. Pero des en cuenta que aquí habla. Vean. Ay, no. A ver si este se ve mejor. Ah, vea, hasta tiene acuario y no sé qué vainas. Aquí entonces empiezan a explicar, la luna se encuentra en la fase menguante, o en la fase creciente, o en la fase llena, entonces se aconsejan que los cultivos se hagan, o se are la tierra y se deje descansar por un mes. Y en un mes se haga el sembrado, si son los sembrados de esto, de esto, de esto, de esto, y aquí viene con fechas. Y aquí viene con fechas. Entonces eso es una gran ayuda. A ver si este se viera más clarito. Las zarzapillas en el mes de febrero. Ay, 1890, imagínense. Entonces, aquí viene y explican cada uno a los campesinos cómo es la influencia que hace la luna sobre los sembrados. Y eso tiene mucho que ver también lo que nos preguntaba ahorita Daniel con las épocas. Obviamente habrá cultivos que en verano no se pueden sembrar porque se queman con el sol fuerte, pero habrá otros cultivos que sí son fuertes ante el sol, como viceversa. Hay cultivos, hay matas o cultivos que en la época de verano es muy complicado, pero que les favorece a otros, ¿ves? ¿Listo? Bueno. Una cosa que la geografía nos ha enseñado, mira, ¿qué? Daniel, la inclinación de la Tierra es esa. ¿Sí te das cuenta? Que está un poquito inclinada y no es, Sí. no es prácticamente vertical. Eso da origen en la geografía a los meridianos y los paralelos que también ya los conocemos. El meridiano más importante es el meridiano de Greenwich. Es el que nos da la relación de cuándo empieza un nuevo día. Por eso siempre los años nuevos es en los países que pasa el meridiano por acá donde está pasando la flechita, es cuando empieza los primeros días del año. El que primero recibe el año. El que primero recibió el millennium fueron estas ciudades. Mientras llegaba a nosotros, ya había pasado como unas 9, 10 horas. ¿Listo? El meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich, entonces este divide a la Tierra en dos, ¿no? Esos son líneas imaginarias, ¿no? Y aquí está el Ecuador que divide a la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur. Mira, Daniel, Sí. ¿sí ves esta línea de acá? Ah, sí, sí, esa, Que está acá. sí. Toda Sí. esta parte de acá no tiene estaciones, solamente invierno y verano. Ya la parte norte, ya de ahí de esa línea hacia arriba o hacia abajo, de donde se ven todos esos círculos polares árticos y los trópicos, Sí. empieza las 4 estaciones, por la posición que tiene la Tierra con referencia al Sol y la posición que tiene la Tierra con referencia a la Luna. Empiezan ahí ya a ver las 4 estaciones. ¿Listo? En los polos son totalmente fríos, no hay vegetación, son muy agrestes por lo fríos, la tierra está totalmente cubierta de hielo, tanto en el norte como en el sur, no existen, allá solamente es el frío. En los llamados veranos, no hay noches, las noches se convierten en muy poquiticas horas y no oscurece totalmente, o sea, todo el momento hay sol. Profe, Dime. bueno, sí, bueno, es que en los polos porque siempre es frío, siempre es
frío, siempre es nieve, porque más que todo, y si no hay ni sol ni noche, más que todo, porque Precisamente por la inclinación que tiene, porque el sol le llega más difícil, es más difícil que llegue el sol. Entonces, como no porque no, llega, ¿y por qué no llega el sol? ¿Por qué no llega? Por lo que está ahí, por lo que está así. por lo que está inclinado. Ah, sí. Por ejemplo, digamos que aquí en este momento el sol lo tuviera aquí donde tiene las letras. Ahí no le está llegando al polo norte el sol, le estaría llegando al polo sur, que es lo que llaman ellos el verano. Sí. Desde el polo norte siempre se mantendrá congelado. El sur no es que se derrita, en el verano no es que se derrita el hielo. Digamos que baja un poquito, o sea, se regula un poquito más la temperatura, pero no se deshiela, porque los rayos del sol no alcanzan a llegar lo suficientemente para derretir ese hielo y que sea esa tierra productiva para el cultivo. ¿Ves? Lo mismo pasa en la parte de arriba, en el polo norte, cuando está volteado, cuando está al otro lado del sol. ¿Listo? Ok, entonces clarísimo, hemisferio norte, hemisferio sur, los meridianos y los paralelos. Estos son la red geográfica. Es un conjunto de líneas imaginarias que nos permiten localizar cualquier lugar sobre la superficie terrestre. ¿Por qué? Porque está dado en grados, ¿sí? A 20 grados, a 40 grados, a 60 grados, a 80 grados, a 100 grados, a 120, a 180 grados. Tanto sobre la línea del ecuador, que es la referencia horizontal, o sobre la meridiana de Greenwich, que es la referencia vertical. Es la red geográfica. Ojo con los términos. Red geográfica. Esta red geográfica da origen a las coordenadas geográficas y los valores y referencias de la latitud, de la longitud, de que se sitúa exactamente la posición de un punto determinado en el globo terráqueo. Aquí volvimos a colocar la vertical, pero la latitud va referente al punto ecuatoriano y al sitio que se quiera ubicar, hacia arriba o hacia abajo. ¿Listo? En el globo terráqueo. Y la latitud que nace de los meridianos, perdón, entonces viene relacionada de oriente a occidente hacia ambos lados del meridiano de Greenwich. ¿Sí me explico? Por eso se dice Colombia, el Cabo de la Vela, en la Guajira colombiana, está a tantos grados de latitud norte, con tantos grados de latitud oriental u occidental, según se esté relacionando. ¿Sí? Espera a ver si podemos encontrar una si encuentro una en la web, así como encontré esta. El Cabo de la Vela. Longitud y latitud. A ver qué nos muestra. Mira lo que dice acá. A ver. Creo que es esta, sí. Mira, busqué Cabo de la Vela, longitud y latitud. Dice, se muestra, el Cabo de la Vela está ubicado a 12 grados 15 minutos de latitud norte. ¿Qué quiere decir? Pero es que ustedes no pueden ver ahí. 12 grados 15 minutos de latitud norte y 72 grados 8 minutos de longitud oeste de Greenwich. Dígame si están viendo la pantalla. ¿Ven la diapositiva en la pantalla? ¿O están viendo la página web? Estamos viendo la página web. Ah, entonces no me la dejo. Yo también estaba viendo la página web. Ok. Listo, ahora sí ven la presentación, ¿verdad? Sí, claro. Entonces dicen a 12 grados 5 minutos de latitud norte. O sea, hacia arriba, desde la línea del Ecuador, hacia arriba, entonces más o menos por acá. Y decía que con relación al meridiano de Greenwich 72 grados 18 centígrados occidente, oriente fue que dijo, ya ni me acuerdo.
Bueno, hacia allá o hacia allá. Entonces, por acá y por acá. Entonces, uniendo estos dos círculos, me dan el punto exacto de dónde queda el cabo de la vela. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Esa es la idea. Para eso es que nos sirve la geografía, para llegar más o menos a este puntico de entenderlo. Pero es que es importante todos los términos. ¿Listo? Ahora miremos algo sobre el relieve de la Tierra, porque pues ya miramos la ubicación y todo. En el relieve continental, lo principal de lo que se habla es de las mesetas, las montañas y las llanuras. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es un punto alto, es un punto medio y es un punto bajo. También existe el sierra, el valle, la depresión, la colina, la cordillera, todo eso, pero siempre se toma de referencia estas tres. ¿Listo? Ahora bien, cada una tiene sus características, cada una tiene su forma de posicionamiento en la tierra. Por ejemplo, a ver, empecemos por la montaña. De hecho, Colombia es un país tan bello y tan variado que tiene de todo. Nosotros tenemos hasta depresión, valles, serranías, cordilleras, llanuras, mesetas. Toda la parte céntrica o la parte andina, obviamente pues tiene las cordilleras andinas, la cordillera oriental, la cordillera central, la cordillera occidental, y ahí existe un gran número de montañas que nos caracterizan como el país en el que se termina el gran sistema montañoso de los Andes, que nace por allá desde el sur, y de hecho, no mentira, Centroamérica no es de los Andes. Y tiene muchísimas montañas, y las montañas, se cuenta que también está en representación. Nevados, cuando son demasiado altas, entonces ya son nevados, son picos, y muchas de esas montañas son volcanes, ¿cierto? Esa es una representatividad del relieve. La cordillera, las montañas un poquito más bajas y digamos no tan puntudas, no tan prominentes en su altura, sí, en la parte final, aunque sí se da nevada también, porque se cuenta que aquí se llaman sierras. Son un poquito más, dense cuenta que este está más aglomerado, esto está más sueltica. Las sierras. También dentro del sistema de relieve de la tierra se encuentran las mesetas, que es como una especie de montaña cuando se le pasa por acá una trasquilada. Entonces queda así como esta meseta, y ahí hacen asentamientos urbanos. Por ejemplo, Bogotá y Cundinamarca y Boyacá fueron creados en una meseta. Por eso se le llama una meseta el altiplano cundiboyacense. ¿Sí han escuchado decir eso? Que fueron formas de montaña que el mismo relieve fue desgastándose y quedaron el tipo de meseta, ¿cierto? Las colinas están muy dadas a la cercanía de las montañas. Armero está ubicada en una colina. Son cerca de las montañas, hay asentamientos poblacionales donde empiezan a crecer los diferentes focos de desarrollo de las ciudades y demás. Ya las llanuras es, como su nombre lo dice, ya mucho más plano, es mucho más llano y sobre todo muy cercano a las fuentes hídricas. Las llanuras y los valles, lo mismo los valles y llanuras son muy similares, sino que digamos que la llanura sí es un poco más bajo que los valles, ¿sí? Entonces, y están muy dados en la cercanía de los ríos o de los mares, las llanuras. Las depresiones, que son depresiones que son más bajitas que la tierra. Miren acá en la parte de la derecha. Esa es una depresión. ¿En dónde hay depresiones aquí en Colombia? Sin buscar en Google. La depresión Momposina, chicos. Mompox está ubicado en una depresión.
muy cerca a un río. Las depresiones también son cercanas a un río. ¿Han oído hablar del Mar Muerto? Sí, profe, Ok. que todo flota ahí ¿Por qué flota ahí? por el alto contenido salino, creo. No hay vida por el alto contenido salino y todo flota. ¿Y por qué tiene alto contenido salino? Porque es una depresión. Es la depresión más grande que hay en el globo terráqueo. Allá uno puede bajar a menos 47 grados sobre el nivel del mar. Es supremamente, y es una extensión de tierra muy grande. Y es verdad, uno flota. Porque yo les conté a ustedes que estuve en Israel, ¿no? Estuve en el Mar Muerto. Uy, el calor que hace allá, Dios mío. Allá el día que fuimos, el sol, la temperatura estaba a 53 grados centígrados, era una cosa bárbara. El agua del mar no era tan caliente, pero sí era bastante tibiecita para lo normal del agua del mar. Y uno se embarra porque dicen que esa sal del mar tiene grandes minerales que favorecen la salud, no sé qué, entonces uno se echa harto barro de eso y se juega. Y después cuando fuimos a jugarnos a las duchas, el agua salía supremamente caliente. No nos pudimos duchar, esa agua quemaba 53 grados centígrados. Y el Mar Muerto está en una depresión y ahí encima está el mar, el agua. ¿Se dan cuenta? Y Monpós también está al lado de un río. Todo está al lado, lo que son las depresiones, los valles y las llanuras están muy cerquitas de los ríos. Ustedes hablen de llanura, encontrarán ríos muy cerquita. Hablan de valles, encontrarán ríos muy cerquita. ¿Listo? ¿Entendido hasta aquí? Sí, profe, sí. La clase de geografía primaria. Qué culpa, pero toca mirar. Ahora miremosla en forma, ¿cómo se llama? Como vertical, como de lado, como las montañas. Pues es una montaña grande. La meseta, la llanura. Eso es como una comparación a cómo se encuentra esta formación del relieve de la Tierra en comparación al nivel del mar. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá. ¡Oh! Otra parte de la geografía super very muy importante. La plataforma continental. ¿Han oído hablar de eso? ¿Qué es? Estaba en el documentico. ¿Qué averiguaron? ¿Ah? Bueno. La plataforma continental es la delimitación geográfica. Uy, otra vez la geografía. Sí. La delimitación geográfica, que en este caso es toda esta línea amarilla que estoy siguiendo, que tiene cada uno de los países con los cuales circunda algún océano, algún mar o algún sitio de mar. Esta línea amarilla, ¿qué quiere decir? Que toda esta área le pertenece a Colombia. ¿Sí? Por eso dicen, ustedes se acuerdan que hace unos como 2 o 3 años, no, cuando estaba el de presidente todavía Santos, un día amanecimos emberracados, bravos, porque en los acuerdos de La Haya dijeron que la plataforma continental le iban a dejar a Roncador y Quitasueño y Serranilla a Nicaragua. ¿Sí Sí, profe, sí. ¿sí Yo lo sí recuerdan recuerdo. en noticias? Ok. Eso fue lo que pasó. Antes de estas dos islitas que están acá, que no están tan chiquiticas, nuestra línea amarilla, esta que está aquí, pasaba era por acá. O sea, todas estas islas eran nuestras, eran colombianas. Y des en cuenta que geográficamente por distancia, San Andrés, Providencia y Roncador están más cerquita a Nicaragua que a Colombia.
pero por la plataforma continental de delimitación de aguas marinas que le corresponden a Colombia, se encuentran estas islas pertenecientes a nuestro país. ¿Tienen alguna pregunta? Es que alguien había levantado la mano. A nuestro país. Tristemente nos quitaron Quitasueño y Serranía. Lo que pasa es que en estas islas hay muchísima riqueza pesquera. De hecho, todo el mar Caribe es muy rico en pesca. Es muy rico en pesca. Y nos la quitaron. Vea, ¿sí ven? Nueva Frontera, según La Haya. Pues madre, nos quitaron estas dos islas. Y si nos descuidamos, nos van a quitar también a San Andrés y a Providencia. Nicaragua les encanta esas islas. Pero eso es lo que corresponde a cuando sale un barco, por ejemplo, que venga de Colombia un barco por acá de Panamá y lleve, no sé, un barco y se meta, pase esta línea. Y ustedes dirán, ¿y cómo saben cuál es la línea? ¿Se acuerdan de las longitudes y de las latitudes? Entonces pueden delimitar esa línea, que la delimitación de Colombia a este punto geográfico está en tanto de latitud con tanto de longitud. Saben si pertenece a aguas de Panamá o aguas de Colombia. Si pasa un barco de aquí hacia allá sin autorización de Panamá, se considera como invasión continental, de la plataforma continental. Por eso se deben anunciar, igual que los vuelos aéreos. Si pasa un avión venezolano por todas estas aguas y empieza a volar por acá sobre este mar, está invadiendo territorio colombiano. Ahora, hacia el otro lado de Venezuela, también tenemos plataforma continental, claro que sí. Hacia abajo, también tenemos plataforma continental porque nosotros nos circunda el Océano Pacífico. Compartimos plataforma continental con Ecuador, con Panamá y con Costa Rica. Por abajo, porque dense cuenta que Costa Rica también tiene por acá costa y por acá. Tiene mar por acá, mar por acá. Y Colombia también circunda. Aquí está circundando con Nicaragua, que no circundamos el territorio insular, ni el territorio continental con Nicaragua, pero sí en la plataforma continental. ¿Listo? Todo esto nos pertenece a Colombia, el resto sería una invasión. Y esto para verlo como de otra, la forma vertical, pues la plataforma continental, el talud continental, que empieza a ser como una parte de una fosa oceánica, el fondo abisal, el dorsal oceánico y demás, que vendría a ser todo esto el mar o la parte oceánica, que no nos vamos a adentrar tanto porque pues esos son para estudios de geógrafos expertos que van a hacer, pero sí necesitaba que ustedes supieran que existen plataformas continentales donde delimita la parte geográfica de nuestras islas. ¿Claro? ¿Pregunta de algo, algún tema? ¿O todo está súper claro? Bien claro ahí, claro. Ok. Es que estaba haciendo mucho frío, estaba sacando algo para arropar mis piernas. Tengo mucho frío. Es que el día está como opaco, ¿no? Listo, plataforma continental. Oh, esta sí es belleza. Hidrografía colombiana. Hidrografía del mundo. Bueno, si leyeron el documento, ahí habla sobre aguas saladas, aguas dulces, aguas lénticas, aguas, bueno, en fin. Todas las aguas que se dan dentro del continente, es decir, por ejemplo, a ver, aquí por acá, el 1 dice macizo colombiano. ¿Ustedes sí se acuerdan en geografía qué es el macizo colombiano? Por allá en geografía del bachillerato. No, profe, y no investigué. Ah, bueno. En el macizo colombiano es donde nacen el río Magdalena y el río Cauca, que son los ríos más largos que tenemos en Colombia.
¿Listo? En este macizo colombiano. Des en cuenta que lo cafecito, lo que ustedes están viendo cafecito, es el sistema montañoso. Y aquí es una de las partes más altas donde nacen los ríos, esos dos grandes ríos. Por eso se llama el macizo colombiano. Y nacen también otros ríos pequeñitos, porque está el río Atrato de abajo, y bueno, en fin. Este también se llama río Atrato. Y todos los que nacen de la llanura, ¿cierto? Todos los azulitos son los ríos. Colombia es un país muy rico hídricamente. De hecho, no sé si les había hablado del páramo de Sumapaz. El páramo de Sumapaz está ubicado más o menos como por acá. Es que no alcanzo a ver ese número. Páramo de Sumapaz, sí, mírenlo. Parece que es el 5. El páramo de Sumapaz, no sé que el 7 pareciera también. 7, páramo de Gacheneque o Estrella del Altiplano Oriental. El páramo de Guacheneque, aquí arriba, es donde nace el río Bogotá. El páramo de Sumapaz es el único páramo del mundo que produce agua en grandes cantidades. Ustedes pueden creer, o sea, ¿saben la significancia de eso? Eso es wow. ¿Qué quiere decir? A futuro, que yo creo que ya no está tan lejano, y de pronto lo vieron en noticias hará unos meses que empecé a verlo. La próxima guerra del centavo en el mundo va a ser el agua. ¿Sí vieron con el tema de la pandemia el año pasado que empezó a salir que iba a empezar a cobrarse el agua a través de las bolsas, de las ruedas mundiales de bolsas, de valores? No, no lo vieron. Pero sí, yo lo vi que me pasó un frío de la cabeza hasta los pies. Dije, Dios mío, o sea, lo que estaban diciendo que la guerra a futuro iba a ser por el agua, pareciera, desde que entra la bolsa de valores del mundo, que son los que llevan la batuta de la economía del mundo, yo diría preocupante. Yo diría preocupante. Y tener nosotros el páramo de Sumapaz, que produce agua. ¿Sí ven por qué tan importante se ha vuelto Colombia? Ya muchos países tienen puestos los ojos en Colombia. ¿Por qué peleamos tanto por el páramo de Santurbán? Porque es una producción hídrica de agua espectacular. Y quieren venir a hacer invasiones ahí para hacer explotaciones mineras y dañarnos el páramo, que no debemos dejar de hacerlo. Por ahora parece que está trancado, por ahora. Y eso está desde el gobierno de Santos, que los dan a unas, si mal no estoy, son petroleras extranjeras para que vengan a hacer excavaciones mineras. No se ha vendido porque la comunidad misma se ha unido para no dejarlo hacer. ¿No? La gran riqueza hídrica que tiene Colombia es en cuenta la zona del Amazonas. De por sí, este es el río Amazonas, uno de los más caudalosos del mundo y más largos del mundo porque entra hasta Brasil. Morcho, el Amazonas nace en el Brasil y tiene ramificaciones. Miren, aquí el mapa va acá, aquí se ramifica y entra por todo el borde colombiano. Aquí se ramifica y entra acá, todo eso va a desembocar por allá en tierras ecuatorianas o peruanas. Toda la riqueza hidrográfica que hay. Y des en cuenta, siendo concordantes con este mapa, que hablábamos que las llanuras, los valles o las selvas, esto también es selva, están muy cerca de los ríos. Si nos podemos dar cuenta, miren los ríos que cruzan Guainía, Bichada, Arauca, Casanare, toda esa cantidad de ríos están en una zona de valle. Están, porque el Meta y su valle, eso es la llanura. ¿Sí se dan cuenta de lo que les estoy diciendo que es concordante?
Hacia el lado de las montañas también hay y nacimientos de ríos, claro que sí, pero es más al otro lado. Desierto, aquí tenemos el desierto de La Guajira. Desierto, aquí tenemos el desierto de... A ver, Tatacoa, esa, muy bien, el desierto de la el que Tatacoa. queda en el Huila, el que queda del Huila. Exactamente, el del Huila. Esos son los desiertos de que tenemos en Colombia. Hay otros pequeños desiertos como el Nebrinsky que queda aquí nomás en Mosquera, pero pues tiene unas cuestas agrestes como las tiene las del Tatacoa, pero no es tan grande en extensión, entonces no es tan relevante. Pero la Guajira es un desértico, es desierto arenoso. Aquí es un desierto más pedregoso. ¿Listo? Para que vayamos como conociendo. Dese en cuenta este otro, este es valle, el valle de Upar. Esto es puro valle. ¿Sí ven? Hay mucho río y hay poca zona montañosa. De pronto está un poquito la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una zona que es súper guau. ¿Por qué súper guau? Porque tiene montaña a nivel del mar y tiene nevado. Es único en el mundo. En el mundo no hay un sitio donde haya un nevado al lado de una playa. En Colombia sí, está Santa Marta, un nevado al lado de una playa. Entonces es fabuloso ese territorio, porque tiene río, porque es donde desemboca el río Magdalena. Ay, se me perdió el curso. El río Magdalena desemboca y ahí se une el agua salada con el agua dulce, con el agua que se puede, potable o que se puede tomar por el ser humano. El agua salada no se puede tomar. ¿Listo? La riqueza hídrica que tiene estas grandes extensiones de tierra en Colombia. Ahora, esa gran diversidad de tierra que tenemos, esa geografía tan variada, tan diferente, tan de llanura, tan de montaña, tan hídrica, de agua salada, de dos mares, eso nos da una fabulosa geografía para que exista esto, para que exista esto, para que existan estas bellezas de flores, para que el de abajo, ¿qué es? ¿Quién me dice lo de abajo qué es? ¿Mesetas? Lo de Guaviares, eso es lo de Guaviares. La meseta es de Guaviares, Sí. sí, yo sé. ¿Qué parque es? ¿Qué parque es? No, no, es que no me acuerdo el nombre, pero sí, sí sé qué es. Esa sí, eso es un estilo de mesetas que hay en el Guaviare. Son unas formaciones rocallosas muy extrañas porque son sobresalientes de la tierra, como si alguien desde abajo les hubiera dado como un puño y hubieran salido a flote. Estas son del Parque Chiviriteque. Ese es el parque que nos dio en el 2019, la UNESCO lo nombró Patrimonio Mixto de la Humanidad. Mixto, ¿por qué? Porque tiene cultura y tiene naturaleza. Tan lindo, ¿cierto? Es bien extraño, es bien... Wow, dime. Me dio bostezo, qué pena. Bueno, profe, en el Guaviares Chicabares es que ese, uno puede ir a conocerlo, uno puede ir allá a conocerlo también a caminar, ¿cierto? En el Guaviare, claro, claro. Pero el parque específicamente, Chiviriteque, para ir, primero toca ir con una agencia de turismo. ¿Por qué? Porque el parque tiene 42.000 kilómetros de extensión, es una cosa gigantesca. Y solamente menos del 10% está autorizado para el turismo. El resto es reserva natural de parques nacionales. Tienen que conservarlo, precisamente por eso no lo han abierto al turismo. Se está empezando a organizar para los turistas, porque es que allí allí viven personas que todavía no han sido contaminadas con la civilización. ¿Me explico? Tienen tradiciones indígenas de hace miles de siglos.
tienen una cultura, muchos no conocen ni el celular. Entonces han vivido muy alejados de la civilización precisamente por el miedo a que los vayan a invadir y a que les vayan a perder, a perder su cultura. No se han dejado casi tocar, porque este territorio siempre fue de guerrilla. Este territorio fue también mucho de violencia. Entonces, se ha logrado conquistar esa parte de la guerrilla. Se nombró Patrimonio de la Humanidad y está para turismo, sí, pero muy limitado. Muy limitado. Uno no puede que vaya. Además, ir allá es toda una expedición, porque eso no es así como tan facilongo. Tiene que tener un estado físico muy bueno. Tiene que conocer, empezar a conocer el territorio para irse. ¿Qué tal una perdida allá? Eso es cosa seria. Entonces toca ir con un guía que conozca y ir a las zonas que tienen establecidas como para turismo. ¿Listo? Tenemos flores. Acuérdense que Colombia es el mayor proveedor de flores de San Valentín de Estados Unidos de Europa. O sea, ahorita ya que acabó de pasar San Valentín, muy seguramente le fue bien a los floricultores colombianos. Además, la variedad. Y esa es otra ventaja de pertenecer a la zona tórrida del globo terráqueo, precisamente para poder tener gran variedad de flora y fauna, ¿cierto? Miren estas bellezas. Mire este de acá del eje cafetero. Es el Valle del Cocora, del eje cafetero. Ve ese bosque de niebla tan divino, tan bello. Y es representativo de nuestra Colombia, y los extranjeros vienen a ver esa. Ustedes saben que es una, de estos que están en los llanos orientales. Que es como un oasis. ¿Quién sabe el nombre? Ay, carambas. ¿Cuál ese? Ese no, es que me acuerdo. No me acuerdo. Ay, no, profe, no me acuerdo el nombre. Yo lo tengo en la punta de la lengua. Espera a ver si me acuerdo. Espera a ver si lo busco acá en Google. ¿Cómo es que se llama? No, a los que llevan a pastear el ganado, los de los llanos orientales. Espíritu Santo, acuérdame. Vamos a ver si están los llanos orientales. Los llanos son Colombia. Su extensión, 375.000 kilómetros. ¡Ay, ya me acordé! Una roca que saliendo va del llano. Estas bellezas, ¿dónde están aquí? Los morichales, muchachos. ¿Cómo es que no se me acuerdan de los morichales? Morichales. Vean, ¿saben qué son los morichales? No saben qué son los morichales. Resulta que en los llanos orientales, cuando los llaneros sacan el ganado a pastear, esos son unas llanuras muy, muy extensas. Y ustedes saben el sol abrasador que dan los morichales, el sol de los llanos, ¿verdad? Entonces ellos miran a lo lejos y cuando llegan a ver algo así como, digamos, como este sembrado de palmeras, ellos saben que ahí encuentran agua. Donde quiera que haya un morichal, haya una palmera de esa, hay agua para el ganado. Vea, hay agua, esa está muy linda. Hay agua para el ganado. Donde encuentren palmeras, hay agua. Vea, morichal. Ay, casi no me acuerdo el bendito nombre. Vea. Uy, profe, ¿eso por qué se da ese fenómeno? La geografía, no sé, es la variedad. Ese tipo de agua se da acuérdense que ya dijimos que cerca de las llanuras siempre había agua, pero también en las grandes extensiones de llanura como los llanos orientales de Colombia, hay momentos en que el ganado tiene mucha sed
y no tiene dónde tomar agua, o los caballos no tienen dónde tomar agua. Entonces los jinetes, los vaqueros, empiezan a buscar estos sembrados, es como estas palmitas, como estas palmeras. Y ellos saben que donde están esas palmeras hay agua, ¿por qué? Porque ellas se nutren mucho de agua. Entonces comienzan a dirigir el ganado hacia allá. Eso es un fenómeno que no te sabría decir, de pronto un geólogo nos pueda decir. Es algo parecido a lo que llaman en el resto del mundo los oasis. Mire, en estos morichales ahí pueden tomar agüita, cerca de los ríos. Ya, aquí pueden estar pasteando y todo, pero necesitan agua, váyanse a caminar cerquita a las raíces de estas palmeras, ahí encuentran el agua, los morichales. ¿Ven? Vean, así es, era lo que les quería mostrar de esas vegetaciones tan hermosas que se tienen en Colombia. Los morichales, los chivirite, que vea unas islas rocallosas todas extrañas, lo que es el Valle del Cocora también, que es muy lindo. Y aquí, miren, algodón, valeriana, cactus, melón, sandía, banano, alberja, palma, lulo, caña de azúcar, trigo, maracuyá, manzana, cebada, coco, lechuga, cereza, tabaco, zanahoria, yuca, cebolla, frígol, orquídeas, limones, lirios, por decir algunas de la flora que se tiene en Colombia. Hermoso, ¿verdad? Pero ¿y qué me dicen de esta variedad? Mire, Colombia es hermosísimo. Y Colombia tiene esta riqueza, ¿por qué? Por su geografía, por su ubicación geográfica. Mire esa belleza de leopardo. Hermoso. ¿Qué tal nuestro cóndor? Orgullo. Es un jaguar, ¿no? Dime. Es como un jaguar. Sí, es un felino jaguar. Nuestras tortuguitas tan hermosas, las aves, las mariposas, los pelícanos, los micos, las diferentes clases de ranas. De hecho, tenemos ranas venenosas. Los rodeores. Ay, no. Los roedores. Gracias, se me traba la lengua. Las diferentes ranas. Esta rana de arriba es venenosa. ¿Ustedes vieron Colombia Magia Salvaje? No. No. La gran mayoría de colombianos no lo han visto. Y tiene una riqueza que uno dice, pucha, esto es Colombia realmente, wow. Se le infla a uno el pecho de decir que es raquera, vivo en el mejor país del mundo. Hermoso. Las águilas, los periquitos, los loritos, estos son los reptiles, las tortuguitas. O sea, esto que es unas foticos para la gran riqueza que se tiene en Colombia. Porque es mucha, es mucha, es mucha. Nosotros vamos hasta las 12, 12:30. 12:30. Okay. 12:30. Ya en 5 minutos nos toca el descansito, el break. Está que se va a descansar, ¿no? ¿Qué les pareció el tema con la plataforma continental, con los límites? No hablé de límites terrestres porque ustedes ya lo conocen. Creo que no, de acuerdo. No, estuvo bien, de acuerdo. Las diferentes conexiones, pero la riqueza del relieve, la riqueza hídrica, la riqueza montañosa, y lo que, gracias a esa variedad que tenemos, con la que nos premió Dios, digo yo, es por eso que tenemos tanta variedad de animales, tanta variedad de fauna y de flora, y eso que todavía no se ha hablado, por ejemplo, de la cantidad de plantas aromáticas que se tienen los indígenas, plantas curativas que ellos usan para sus diferentes enfermedades y demás, sus plantas tradicionales, que eso también es muy rico. ¿Por qué? Porque es que en esta zona, nosotros en Colombia tenemos más de 90 grupos étnicos de indígenas. Es una cosa que uno dice, wow, ¿qué es esta vaina como tan tenazmente grande? Eso se tiene en Colombia. Eso se tiene en Colombia. Entonces,
cada grupo indígena es totalmente diferente uno al otro. No podemos decir que los guayú de la península de La Guajira son iguales a los países del Cauca o que son iguales a los ¿cómo se llaman los de Tolima? A los pijaos de de Tolima, o que son iguales a los macedonios que hay en la Guajira, en el Amazonas. Todos son totalmente diferentes. Todos tienen una tradición totalmente diferente. ¿Listo? Me acabé de acordar del video de los macedonios para que ustedes conozcan eso. Pero bueno, en fin, alguien me habló en el chat. Profe, yo tengo exposición contigo hoy para un punto adicional sobre él. ¡Ay, gracias, mi Katy! Listo. Entonces, ¿alcanzas a exponer en estos 4 minuticos que nos quedan? ¿O después del descanso? Pues no sé, profe, como quieras. O podríamos exponerles y después, como hay un video corto, sería después del receso ver el video. Ah, bueno. Sí, entonces. Nos alcance a exponer y Vale. después el video, ¿sí? Cuéntanos entonces qué hace del señor Humboldt. Vale, pues. A ver si te dejo compartir pantalla. Espérate. Ya, ahí está compartir pantalla. Dale, cuéntanos qué es el Instituto Humboldt. Vale, pues entonces. Además va muy propicio con el tema de ahorita. Bueno, pues espérame 5 y abro la exposición. Bueno, espérate, voy a anotarte cosas acá, geografía. Ay, se me olvidó decirle a otro chico en otra clase que me compartiera. Laura Catalina Benítez. Listo, un puntico. 1700, uy, siglo XVIII, bien. ¿Sí se ve? Sí, pero amplía la pantalla un poquito. Vale, profe, regálame. A veces es como demorado, pero dale doble clic. Sí, es que mi internet también está lento, entonces ya lo... Listo, ahora sí. Vale. Sí, listo. Bueno, entonces voy a darles pues algo súper corto, breve, pero súper informativo. Bueno, Alexander von Humboldt, o Alejandro von Humboldt, también conocido, nació el 14 de septiembre de 1769 y murió el 6 de mayo de 1859. Es un hombre de una familia noble prusiana. Un segundo. Vale. Bueno, ¿qué más les cuento de él? Voy a hablarles un poco sobre las hazañas que hizo este hombre. Bueno, además de ser considerado pues como el padre de la geografía moderna actual, el hombre tuvo una hoja de vida, por decirlo así, unos estudios muy amplios. Él fue geógrafo, físico, naturalista, botánico, minería, estudió ciencias políticas, además matemático y estudió artística o dibujo. Un poco de la historia, pues él es hijo de una familia muy adinerada. Su madre no quería que pues estudiara mucho geografía o naturalista. Le brindaron estudios, tuvo profesores particulares para que estudiara acerca de la minería. Cuando su madre fallece, él hereda muchísimo dinero, entonces decide dejar a un parte la minería y dejar de trabajar con ello y se toma rumbo a viajar. Él dice que quiere conocer acerca de cómo son las cosas en cuanto a la naturaleza, cómo son la naturaleza en los distintos tipos de ciudades y partes del mundo. Bueno, pues voy a hablarles un poco de los viajes que él hizo. Él al iniciar se fue a París a encontrarse con un grupo de personas. Entonces él lo que hizo fue pidió permiso al rey
al rey para que le diera un pasaporte para poder viajar por todo el mundo. Entonces, la cual le autorizaron, pero con la excepción de que el viaje que él iba a hacer era investigativo. Su primer rumbo lo tomó para París, donde se encontró con uno de sus amigos, Bonpland, un botánico, naturalista también, y empezaron a tomar rumbo. De allí llegaron a Venezuela, estudiaron los distintos tipos de animales, las cavernas que tenían. De allí se dirigieron, pasaron por Cuba, también por Perú, Ecuador, México, hasta llegar a Cartagena. En Cartagena fueron muy bien recibidos, estudiaron los diferentes tipos de animales que habían, las corrientes de agua, bueno, de todo estudió. Fueron recibidos pues en ese entonces por indígenas y ellos fueron quienes les hacían como el recorrido. Ok. Bueno, este es uno de los barcos en los cuales él fue nombrado. Pues el hombre tenía muchísimas cosas a honor a él. Entonces, este es uno de los barcos que fue mencionado con el nombre de Humboldt. Bueno, también reconocido Humboldt como descubridor científico de América. Logró convertir leyendas y esotismos en conocimientos para los países visitados, abriendo fronteras para las ciencias universales. Después del hombre haber llegado aquí a América, de haberse encontrado con muchas personas y haber encontrado tantas cosas, él hizo mapas y basándose en los que ya estaban hechos, encontró muchísimas formas de cuales las personas no se habían dado cuenta y empezó, esto es uno de los mapas que él hizo sobre el río Magdalena, por lo menos, navegó por el río Magdalena y dijo, bueno, hay estas cosas que no están trazadas, entonces él empezó a formarlas, dijo, en este río hay, no sé, digamos, serpientes eléctricas, cocodrilos, deberían tener cuidado, deberían guiarse por este lado, o sea, el hombre, mejor dicho, aportó muchísimo. Se llevó más de 6.000 muestras geológicas y botánicas, fósiles e ilustraciones hechas por él mismo. Él tomó, como había estudiado diseño y todo esto, entonces él todo lo que veía lo plasmaba en su agenda de notas y todo tomaba notas sobre él, que digamos en España le decían, no, la América tiene este mono, pero pues no sabemos qué tan cierto sea, ellos dicen que son ricos en mares, en ríos, pero no son ciertos. Entonces él todo lo que veía y lo que sabía notar y podía notar de que era cierto, él lo plasmaba en su agenda. También descubrió la comunicación entre el río Orinoco y el Amazonas. Encontró una conexión entre ellos. También es considerado como el inventor de las líneas isotérmicas, ya que lo que él iba tomando las temperaturas de los ríos y de los océanos, él decía, plasmaba en sus mapas las temperaturas. Bueno. Luego de haber pasado por Santa Fe, Bogotá en aquel entonces, tomó rumbo a Ecuador, donde visitó el Chimborazo, que él creía que era una de las montañas más altas del mundo, según en ese entonces, antes de haber sido descubiertas las otras. Él creía que era una de las montañas más altas del mundo y que él había escalado y fue lo mejor a pesar de todo. Hoy en día pues se encuentra muy deteriorada por los cambios climáticos y por todo lo sucedido, pero es una de las cosas, el primer hombre que subió el Chimborazo en ese entonces. A Perú, se dirigió a Perú, donde pues estudió el excremento de los animales como fertilizante. Y en México tomó la temperatura de las corrientes de las costas peruanas, que hoy es conocida como las corrientes de Humboldt. Bueno, luego de haber regresado a su país, retomó sus estudios y se le dio la idea de crear un libro donde dijera, bueno, quiero plasmar todo lo que conocí y todo lo que investigué, todas las muestras que tengo, para crear un libro donde se entere el mundo, por decirlo así,
de cómo las riquezas que tiene cada uno de estos países. Entonces, durante 25 años de su vida se concentró principalmente en la redacción del libro que hoy en día conocemos como Cosmos, su gran obra, en donde hay una visión global de la estructura del universo. Todo lo que de la vida y de los hizo 4 volúmenes. Bueno, aquí tenemos una de las universidades, las cuales él fundó. Bueno, esta es una de las que él fundó realmente, donde se aplica más que todo a las investigaciones de la naturaleza. Y lo principal que me cautiva esta universidad es que tiene las puertas abiertas para los extranjeros. Entonces, si tú quieres ir a estudiar allá, nomás es como tener pasión, saber que es una universidad abierta a todo tipo de personas. ¿Dónde queda esa universidad, nena? Esta está en Berlín, profe. Ah, en Berlín, en Alemania. Okay. Sí. Hay una que tengo por aquí, ya la comparto, profe, que es un instituto, el Instituto Humboldt, que está en este momento aquí en Colombia. Sí, hay un instituto. Sí, si le alcanzas a ver, profe, o si está compartiendo. Sí, ahí sí. Es este, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Este está aquí, en Colombia, y también se basa, pues, en el estudio de la naturaleza. Todas estas universidades fueron creadas con el fin de elogiar a Humboldt debido a que, pues, fue como el segundo conquistador de América, por decirlo así. Bueno, ya por último, así como básico rápido, les comparto una imagen. Esta me parece interesante. Esto. Colón descubrió riquezas materiales que llevaron a la servidumbre. Humboldt descubrió una riqueza de conocimientos que llevó a la liberación. A la verdad, la liberación, sí, eso es verdad. Pues algo realmente es verdad, ya que pues él nunca profanó, por decirlo así, a ningún país de los que fue al visitó, sino que incluso fue dando enseñanzas a los lugares que iba, porque él iba con los indígenas, entonces era un hombre extraordinariamente curioso, que quería saber por qué existían las culebras eléctricas o por qué daban energía, entonces él iba y las cazaba, pero nunca hacía daño a lo que él investigaba. Ok. Bueno, eso pues es todo. No sé si ahorita les muestro un pequeño video ya más específico sobre la historia de él. Ok. Muchas gracias, Catalina. Muy interesante. Grandes aportes dio este señor, grandes aportes. Y se encuentra que Sí, vivió 90 años, pero siempre tuvo su deseo de explorar, de conocer, de indagar y nos dejó grandes riquezas. Por eso la institución Alexander Humboldt es tan importante en las investigaciones de los llanos de todo Colombia. Y en Bogotá específico, en los cerros orientales, los humedales, siempre él está muy pendiente. ¿Listo? Entonces muestre, hoy 40, toca descansar unos 5 minuticos para que alcancemos a ver el video que quiero ver también. ¿Listo? 39, entonces ahorita en 5 minutos, a las 45 estamos acá. ¿Vale? Vale. Bueno, van y hagan la pausa activa y tómense algo.
Hola. Katy, Hola, profe. ¿cuánto se demora tu video? Hola, hola, profe. No sé, profe, como 3 minutos, no sé. Es algo rápido. Pásalo. Sí, es rápido porque como solo cuenta algunas cosas. Entonces es muy rápido. Bueno, dale. Bueno, profe, yo no sé si te devolví la... Ay, qué Ay, no. pena, profe. ¿Qué hubo, profe? No, es que estaba haciendo otra cosa ya. Ahí te puse a compartir pantalla, Catalina. Dale. ¿Activaste el sonido? Cata, Sí, antes de compartirlo, activa el sonido. espérame, profe, porque no sé cómo ahora, no sé cómo lo activo ahora. Espérate, te saco de compartir, ya. Ahora sí, entras a compartir pantalla, el verdecito, y al lado izquierdo, abajo dice compartir sonido de la Sí, computadora. ¿Le haces sí, ya lo clic? vi. Y luego sí compartes. Sí, creo que ya lo vi, profe. Dale. A ver si ahora sí me avisan, sí, profe. Places on Earth have been named after him. ¿Sí se escucha? Está en inglés, lo siento. Pero pues es algo muy rápido. Ahí va, profe. Dale. Who have ever lived. So famous that more places on Earth have been named after him than any human being. So famous that President Thomas Jefferson said he was the most important scientist he ever met. And Simon Bolivar called him the true discoverer of South America. On the 100th anniversary of his birth, every story on the front page of the New York Times was written about him. Who is this scientist, and what did he do that was so extraordinary? His name is Alexander von Humboldt. Never heard of him? Most people haven't. His name has been lost in history. But here is what he did. Alexander von Humboldt started as a practicing geologist, but when an inheritance allowed him the freedom to travel, he began an incredible 5-year scientific journey through South America, Mexico, and Cuba. From 1799 to 1804, von Humboldt and his botanist partner, Aimé Bonpland, traveled through the jungles of Venezuela, made detailed drawings of Inca ruins while exploring the mountains of Peru, and traversed the breadth of Mexico and Cuba. He explored the length of the Orinoco River in Venezuela. This 1,700-mile portion of the trip was filled with danger, disease, and fantastic new discoveries. For example, von Humboldt was the first explorer to witness the preparation of the curare plant for poison arrows. He recognized the importance of the cinchona tree, whose bark contains quinine, which is a malarial cure, and discovered the ocean current, which limits rain on the coast of Peru. Later, he discovered and described many new species of plants and animals, including the electric eel. In Ecuador, he climbed one of the highest volcanoes, Chimborazo, so that he could record air pressure, something no one had ever done at this altitude. The entire journey covered over 24,000 miles, the same distance as the circumference of the Earth. Along the way, he took measurements about the shape of the land, its temperature, the air pressure, and the strength of magnetic fields. By connecting places of identical temperatures, he created contour maps with lines of similar temperatures, which he called isotherms. Because Humboldt invented these maps, scientists began to see patterns in the life and the types of life present in certain places, and he became a pioneer in the visual presentation of scientific data. These discoveries and measurements were critical to what made him such an important scientist. Until Humboldt, scientists who described new plants and animals did not clearly see the crucial connection between living things and the places in which they lived, called habitats. They did not appreciate the role of the environment on the diversity of life. Humboldt discovered and understood the importance of these connections. Because of this, he is considered the founder of biogeography. He also developed a theory called the unity of nature, which shows the interconnectedness of all nature. This knowledge plays a vital role in the preservation and protection of our habitat. His book, Cosmos, describes this theory and is still in print today.
As celebrated a scientist as he was, von Humboldt was also generous, thus serving another role in the world. He was the mentor and teacher to younger scientists. In fact, just recently it was discovered the crucial role that Humboldt played in the work of his most famous pen pal, Charles Darwin. A young Darwin read Humboldt extensively and wrote in his diary while on the Beagle, "I am at present fit only to read Humboldt. He, like another sun, illuminates everything I behold." Today, although Humboldt is known and revered by a small community of scientists, he is almost totally forgotten by many of us. Alexander von Humboldt's influence is apparent everywhere and in every scientific discipline. He is, perhaps, the most important forgotten man of science. But he doesn't have to be, because if you remember him, perhaps his influence will be celebrated. Listo, profe. Gracias. Pues básicamente esto fue todo de Humboldt. Y pues lo más chévere que hizo fue él, fue que no se basó y necesitó del dinero del reino ni el rey, sino que él dijo, quiero investigar, quiero hacer y lo hago con mi dinero y toda su fortuna se fue en esto. Chévere. Muy bonito. Y sí, se ve una labor grandísima. Qué bueno. Muchas gracias, Cata. Muy Bueno, profe. buen trabajo. A ver, yo también tenía por ahí una investigación. Más que investigación, digamos que es un video. Un video haciéndose cuestionamientos si la Tierra es el único planeta, o sea, tiene mucho que ver también con los planetas, la Luna, el Sol, que hace como un gran resumen de lo que tenemos. No vamos a alcanzarlo a ver todo, pero yo lo dejo en la plataforma, entonces no hay lío. Que el sistema se desarrolle de su propia manera. Salvada por poco por Una gran jarra de agua caliente con una taza de té. El contenido de una jarra grande se enfría más lentamente. Ay, pero eso se me hicieron comerciales. Chicos, igual yo les dejo el link para que acaben de ver el video. ¿Listo? Falta como 25 minutos todavía. Bueno, necesito pedirles el favor de que califiquen la clase de hoy, porfa, ya en estos últimos minutos. Yo una vez la voy a hacer de eso de una, profe. Sí, me toca dentro de la clase, porque entonces no me la valen. Ah, profe, siempre todas las clases, porque siempre mandan a hacer esa encuesta, ¿por qué? Porque quieren saber como la calidad del profesor, de la clase, si ustedes están contentos, si les pareció como aburrida, les pareció como que no se animan. Lo que pasa es que hacia distancia es complicado. Hay un problema, profe, que me pasa, yo no sé, os toca después, que solo me deja una y no me deja todas, que son 7 o 5 preguntas, son 7 preguntas y solo me deja una. Si contesto una, no me deja la otra contestar. Ay, ¿a ustedes también les pasa así, Cata? Miren. ¿Será que les aviso a la universidad? Pues espera a ver, profe, la de la semana de esta semana. Pues siempre pasa, pues esperemos, pues como le digo, profe, esperemos a ver si se finaliza bien la clase, o pronto que usted diga que ya se terminó, porque cuando ya siempre el profesor termina la clase y yo me voy a contestarla, me deja todas. Esperemos a ver. Catalina, ¿me haces un favor, hija? Y me mandas a mi correo tu presentación y el link del video para colgarlo. Bueno, profe, Bueno, te lo envío. Listo, chicos, entonces les encargo la encuesta. Cuídense mucho. Vale, profe. Listo, profe, en 8 días es otro tema y con la lectura, seguir haciendo la lectura. Menos mal me acordaste que les voy a colgar esta tareita de investigación. Hágame, por favor, un mapa de Colombia con la división política administrativa. Identifiquen las regiones, resaltando 5 características relevantes de cada región. Definan en cuál de ellas desarrollará un trabajo de investigación y exposición que vamos a ver en la otra clase. ¿Listo? Y para la otra clase defíname bien los elementos del clima, que es precipitación, presión atmosférica, características de las zonas cálidas, templadas y frías, qué se dice que es el elemento humano en la geografía y qué es democracia y autocracia. Este punto lo pueden subir a la plataforma. ¿Listo? Les voy a dejar esa tareita. ¿Cuál de las dos se sube a la plataforma? ¿O solo las definiciones?
Profe, ¿esa tarea se sube a la plataforma? Sí. Entonces toca buscar el mapita de Colombia y ahí lo de las Los exposiciones, dos ¿cómo se puntos, hacen? ¿sí? ¿Eso es para la próxima clase toca exponer o todavía no? No, más adelante, es más adelante. Dame un segundo, Daniel Felipe. Dime, Andrés. Profe, ¿esos 2 puntos se suben a la plataforma? Sí, Tú hacerlos. los dejas ahí como para entregar, así como lo sale la manito ahí para entregar los documentos, ¿sí? Ese sí, Juntar los archivos. sí, señor. Ah, listo, vale. Mira, ¿Y casi para cuándo se entrega? Ahí nos dicen la plataforma. yo les pongo la fecha para dentro de 8 días. El día anterior, o sea, para el lunes de ayer en El 8. domingo. El domingo es. Esta Eso, sería la primera actividad para subir, ¿cierto, profe? sí, por ahora sí. Ah, listo, profe, muchas gracias. Pasa Bueno, la que estés muy tarita, bien. la primera actividad para subir. Sí, señor. Buenas Listo, noches. bueno, gracias, profe. Pásenla bien. Chao. Chao, Cata. Vale, Chao, Chao, profe, que estés bien.